Amigos y hermanos en Cristo Jesús, sean todos bienvenidos a un nuevo estudio que hoy vamos a iniciar. El temor a Dios es un sentimiento de respeto y admiración hacia Dios que se manifiesta en la obediencia y la sumisión a su voluntad. El temor a Dios es la formación cuando nosotros obedecemos su palabra. El temor a Dios es obediencia. El temor a Dios es un don del Espíritu que nos recuerda que somos pequeños ante Dios y que debemos abandonarnos en su bondad, en su mecanismo de defensa que nos aleja del pecado y su consecuencia. Ahora, el temor a Dios, ¿qué es la formación que Dios nos habla en la palabra del temor? Ser un temor santo y reverente, ser un seguro que protege contra el pecado, ser un sistema de alarma que previene el pecado, ser un sentimiento de admiración hacia Dios, ser un sentimiento de reverencia hacia Dios y ser un sentimiento de respeto hacia Dios. Cuando nosotros tenemos temor de su palabra, el temor de Dios es diferente al miedo humano que paraliza y debilita. Por eso Dios nos enseña la palabra del amor, nos enseña el camino de la obediencia, nos enseña: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Porque cuando nosotros andamos en la obediencia de la palabra del Señor, nos fortalecemos, crecemos en el amor de Dios. Vamos a pedir la dirección de Dios para que Dios nos dé entendimiento de su palabra. Excelentísimo Padre amado, aquí estamos ante tu presencia, Señor. Primeramente, Padre, pidiéndote perdón, Señor. Pidiéndote perdón por todos nuestros pecados, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos has permitido ver la luz de un nuevo día, Señor. Te damos gracias, Señor, por el aliento de vida, Señor. Te damos gracias por los alimentos, Padre amado. A ti, Padre amado, te debo la gloria y la honra, Señor, porque temo a tu palabra, Señor. Temo a tu palabra, Señor, y me fortalezco en ella y crezco en ella, Señor. Por eso, Señor, le doy gracias, Señor, porque el amor puro de tu palabra, Señor, me llena de gozo, me llena de fortaleza, Señor. Le pido, Señor, que nos ayude, que nos proteja y que nos cuide, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el dulce nombre de tu Hijo amado, que murió en la cruz para el perdón de nuestro pecado, Señor. Por Cristo Jesús. Amén y amén. Continuando estudiando la palabra de Dios. Hoy vamos a estudiar un tema bastante resaltante, porque el temor de la palabra de Dios nos consuela, nos da ese amor puro cuando nosotros tenemos temor de su palabra. ¿Qué es el temor de Dios según la palabra de Dios? Miedo reverencial, respetuoso que se debe tener a Dios. Tener temor de miedo de reverencia, miedo de amor y de obediencia. No es un miedo de espanto, no. Es un miedo de reverencia hacia el Padre, porque Él es nuestro Padre Creador. El temor de su palabra, el temor a Dios, porque Él es nuestro Padre Creador. Ahora, cuando estudiamos a Salmo 34, en el versículo del 5 al 8, nos dice lo siguiente: los que miraron a Él fueron alumbrados, y su rostro no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defienden. Gustad y ve que es bueno
Jehová dichoso, el hombre que confía en Él. El hombre que confía en la palabra del Señor. Es el hombre que Dios quiere que nosotros le tengamos temor a su palabra. ¿Por qué temor? Porque cuando nosotros amamos a Dios de corazón, nos fortalecemos en Él, crecemos en Él, bueno, Dios nos da ese camino que Dios nos dice en su palabra. Ahora, dice que Dios es bueno y que los que se refugian en Él son dichosos. El salmista invita a experimentar la boda de Dios y confiar en Él. Los que miran esta radiante, jamás su rostro se cubre de vergüenza. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando nos llenamos de esa fortaleza de amor, los que miran es tan radiante, jamás su rostro se cubre de vergüenza. Este pobre clamó al Señor, lo oyó y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a los que le temen. A su lado es para librarlo. Prueben y vean que el Señor es bueno. Dichosos los que se refugian en Él. Los que se refugian en la palabra del Señor. Cuando nosotros obedecemos su palabra, nos formamos en su palabra. Entonces, la palabra del Señor nos enseña que nosotros debemos amar a Dios de corazón, tener temor de su palabra, tener fortaleza divina que es el amor de Dios. Cuando nosotros obedecemos su palabra, obedecemos su carácter. Si yo tengo temor de Dios, tengo temor de su palabra, yo obedezco su palabra, obedezco su palabra, obedezco los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios. Cuando yo tengo temor de su palabra, obedezco el amor a Dios, obedezco la pureza que Él me brinda a través de las Sagradas Escrituras, porque es la formación del amor y Cristo Jesús nos ama con tanto amor. Hermano, busquemos a Dios de corazón, porque Él nos ama tanto. El temor no es miedo, no es un miedo de angustia, no. El temor es un miedo de amor por su palabra. El temor es un miedo de fortaleza para crecer en su palabra. El temor nos lleva a la formación espiritual. El temor es algo santo, puro. Aquí en la palabra del Señor nos formamos, nos fortalecemos, porque crecemos en el verdadero amor de Dios. Y cuando nosotros crecemos en su palabra, nos fortalecemos, vivimos ese amor de pureza, en la cual Cristo Jesús nos enseña a vivir el verdadero amor de la palabra del Señor. Y crecemos en Él, nos fortalecemos en Él. ¿Cómo nosotros vamos a resaltar la palabra de Dios? Bueno, cuando estudiamos a Hebreo, en el capítulo 12, versículos 28 y 29. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego consumidor. Hermanos, tenemos que agradarle a Dios y tener temor a su palabra. Cada día más crecer en la palabra del Señor. El temor es la formación. El temor es la disciplina en la formación de Dios. Cuando nosotros obedecemos a ese carácter de Dios, nos formamos, crecemos espiritualmente en su palabra. Esa es la formación que Dios quiere que nosotros hagamos. Por eso, hermanos, Dios nos invita a cada uno de nosotros que nos mantengamos firmes en la obediencia. Y cuando estudiamos el Proverbio, en el capítulo 1, versículo 7, nos dice lo siguiente. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y las enseñanzas.
Cuando nosotros tenemos temor de su palabra, es la sabiduría, es la fortaleza divina, es el amor puro de Dios hacia nosotros, porque tenemos temor de su palabra. Cuando nosotros tenemos temor de esta palabra, nos fortalecemos, crecemos espiritualmente en la formación de Dios. Y Dios quiere que tú busques el camino de la formación en la cual Dios nos enseña la formación de la vida eterna, que es la formación para que nosotros alcancemos la gracia espiritual. Ahora, si tú sigues la desobediencia, ¿qué nos enseña a nosotros la desobediencia? Nos enseña el mal camino, porque aquí dicen, ¿por qué los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza? ¿Por qué la desprecian? Porque no quieren saber nada de Dios. Entonces, como no quieren saber nada de Dios, están totalmente errados, equivocados, porque se han alejado de la obediencia, se han alejado de Dios. Hermanos, si tú sigues ese camino, le espera la muerte eterna, le espera la muerte segunda, para siempre. Pero si tú te arrepientes y buscas a Dios de corazón, Dios tiene los brazos abiertos para que tú entres en él. Hermano, crezca en la formación de Dios. Ahora, fíjate lo que nos dice Proverbios en el capítulo 2, versículos 4 y 5. Si como a la plata la buscare y la escudriñare como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Cuando tú conozcas la palabra y empieces a tener temor de su palabra, cada día más se fortalece en ella. Pero si tú te alejas de la palabra de Dios, hermanos, lamentándolo mucho, le espera la muerte eterna. ¿Por qué? Porque la palabra me dice en Proverbios, como Dios nos lo está revelando en su palabra, cuando nos dice en Proverbios, y así como a la plata la buscare y la escudriñare como a tesoro, entonces entenderás el temor de Dios. Porque nosotros tenemos que tenerle temor a su palabra, fortalecernos en su palabra. Y cuando estudiamos a Proverbios en el capítulo 8, versículo 13, ve lo que me dice. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. ¿Por qué? Porque eso me lleva a mí a la condenación. Si yo sigo esto de ser soberbio, de ser arrogante y seguir el mal camino y no busco a Dios de corazón, me espera la muerte eterna. Y Dios nos está llamando a que busquemos el camino para llegar al cielo, que busquemos el camino de la puerta angosta, que es la que me lleva al cielo. Por eso Dios nos está invitando a cada uno de nosotros, que tengamos el amor puro, que es el amor de la verdad, que el amor nos consagra para vivir una felicidad de amor y de pureza. Es el amor puro que Dios nos brinda todos los días y nos fortalecemos en su palabra. Por eso la palabra me enseña el camino del amor. La palabra me enseña el camino de la obediencia. Hermano, Dios quiere que tú y yo nos salvemos, que busquemos a Dios de corazón y que nos formemos espiritualmente en el amor de Dios. Espiritualmente es la formación que Dios nos da a nosotros cuando nosotros obedecemos su palabra, nos mantenemos firmes en la obediencia. Entonces Dios quiere que nos formemos, que cada día crecemos en la formación, en el verdadero amor de la palabra del Señor. La palabra amor es grande, poderosa, cuando tengamos a Dios en nuestro corazón. Es el amor puro de Dios que Él quiere que nosotros tengamos en nuestro corazón para vivir una vida de amor
y de pureza hacia el verdadero amor de Dios en nuestra vida. Cuando nosotros nos relacionamos con amigos, amistades, hermanos, que brille el amor de Dios hacia ellos, porque el testimonio que Dios quiere que nosotros tengamos, que brinde el testimonio del verdadero amor de Dios, que resplandezca en la humanidad, en los amigos, porque el amor de Dios y la pureza es aquel que obedece la formación, aquel que obedece el carácter de Dios, aquel que obedece los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios, se mantiene firme en la obediencia de su palabra, porque le tenemos el temor a su palabra, el temor a Dios. Por eso la palabra dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Porque cuando nosotros tenemos temor de su palabra, amamos a Dios de corazón, Dios vive en nosotros. Y ese es el reflejo, el testimonio que nosotros le damos al pueblo de Dios. El verdadero testimonio de amor. El temor de la palabra del Señor. Nos formamos, crecemos en una vida de amor y de pureza. Ahora, ¿por qué? Y eso lo vemos en Proverbios capítulo 10, versículo 27. El temor de Jehová aumentará a los días, mas los años de los impíos serán acortados. Fíjese usted, cuando nosotros tenemos temor de la palabra del Señor, nos formamos, crecemos. Y Proverbios nos está dando un amor cuando nosotros tenemos ese temor. Aquí el profeta Salomón lo escribe con una armonía, con un amor, porque cuando uno tiene el temor de su palabra, el temor de Jehová aumentará los días, más los años de los impíos serán acortados. ¿Por qué serán acortados los años a los impíos? Porque prácticamente están desobedeciendo a Dios. ¿Por qué? Porque la formación de Dios se centra en la obediencia. Ahora, ¿qué dice 1 Corintios 10:31? Si coméis o bebéis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si yo obedezco su palabra, crezco en armonía, crezco en el amor. Ahora, fíjate por qué cuando nos dice el temor de Jehová aumentará los días, más los años de los impíos serán acortados. ¿Por qué? Porque son personas que se tiran al abandono, empiezan a consumir droga, empiezan a consumir licor, a fumar. Los años para ellos serán acortados. ¿Por qué? Porque se enferman y su cuerpo lo ha contaminado. Se ha enfermado producto de la desobediencia. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros evitemos. Caer en esa desgracia. ¿Por qué en esa desgracia? Porque se han alejado de Dios. Han seguido las pasiones mundanas, han seguido las pasiones de este mundo y se han olvidado de Dios. Entonces Dios quiere que tú sigas el camino verdadero de la obediencia de la palabra del Señor y que tenga el temor de su palabra. Ahora fíjese usted cómo Dios nos enseña a nosotros, cómo nosotros podemos vivir esa vida de amor y de respeto. ¿Por qué? Porque el amor de Dios, ¿qué nos enseña el amor de Dios? ¿Qué nos enseña? Ahora fíjese usted. El temor a Dios es un don del Espíritu que nos recuerda que somos pequeños ante Dios y que debemos abandonarnos en su bondad. Es un mecanismo de defensa que nos aleja del pecado y su consecuencia. Cuando nosotros tenemos temor de Dios, ¿quién me acusa a mí ante el Padre? Es la ley de Dios. Son los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios. Hermano, cuando nosotros tenemos temor de su palabra,
obedecemos su carácter, obedecemos su palabra, obedecemos los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios. Porque quien me salva a mí es Cristo Jesús, con su sangre que Él derramó para el perdón de nuestro pecado, a través de la gracia, hermano. Por eso tenemos que seguir el camino de la obediencia, como nos la enseña Cristo Jesús, para que nosotros alcancemos la gracia espiritual. Es una formación de amor y de pureza, el amor consagrado en la vida, que es el verdadero amor que Dios nos da. Y por eso cuando nosotros tenemos el temor de su palabra, nos formamos, crecemos, nos fortalecemos, porque tenemos temor de la palabra del Señor. No es un temor de miedo, no. El miedo en el temor de la palabra del Señor es respeto por el amor a Dios, el respeto a su palabra, el respeto a nuestro Padre Creador, porque nosotros somos hijos de Dios, para fortalecernos cada día más en su palabra. Y por eso cuando nosotros nos fortalecemos, crecemos en ese amor, fíjate lo que nos dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 7. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adora a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. ¿A quién le voy a tener temor? Es a Dios Padre que está en el cielo. A Él le debo la gloria y la honra. Y a su Hijo amado, a Cristo Jesús, que murió por cada uno de nosotros, por nuestros errores, por nuestro pecado. Él murió por nosotros y resucitó al tercer día y está a la diestra de nuestro Padre, creador del cielo y la tierra. Cristo Jesús es nuestro intermediario entre Dios y el hombre. Cristo Jesús es la salvación. Por eso que tenemos que tener temor de su palabra, para que nosotros alcancemos la gracia espiritual. Porque si nosotros nos alejamos de Dios, nunca vamos a alcanzar la gracia espiritual, porque no estamos aceptando a su Hijo amado como el intermediario entre Dios y el hombre. Entonces, ¿qué debemos hacer? Obedecer su palabra, obedecer el carácter de Dios, para que nosotros tengamos vida eterna para alcanzar la gracia espiritual. Ahora, fíjate lo que nos dice Primera de Juan, en el capítulo 4, versículos del 16 al 19. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios, y Dios en él. En esto se ha manifestado, se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El temor me lleva a Cristo Jesús a perfeccionarme, porque quien me salva a mí es Cristo Jesús. Cuando hay amor en nuestro corazón, en nuestra mente, y nos formamos en Cristo Jesús, no hay que tener temor. ¿Por qué? Porque estamos en la obediencia de la palabra del Señor. Pero si nos perfeccionamos en su palabra, si nos perfeccionamos en el verdadero amor de Dios, el amor de Dios es puro. Por eso, el que no ha conocido a Dios es porque no tiene amor, porque el amor es de Dios. Si tú conociste a Dios, porque Dios es amor, es la palabra. Si me amáis, guarda mis mandamientos, porque el amor de Dios es la formación. Si yo amo al Señor y me fortalezco en Él, crezco.
porque creo en la formación que Dios brinda para mí, para mi familia, para la humanidad, cuando nosotros lo buscamos de corazón. Si tú amas a Dios, Dios vive en ti. Pero si tú odias a tu hermano, odias a tu amigo, odias a un familiar, Dios no está en ti, porque Dios es amor, amor. Si me amáis, guarda mis mandamientos. La palabra dice, cuando nosotros amamos a Dios de corazón, nos fortalecemos, crecemos en esa verdadera palabra que es la formación de Dios. Ahora fíjese usted cuando estudiamos al Romano, en el capítulo 8, versículo del 15 al 19, dice lo siguiente: pues habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Sí, hijos de Dios, también herederos de Dios y de coherederos con Cristo. Si es que padecemos justamente con Él, para que justamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque a él anhelo ardiente de la creación es el aguarda la manifestación de los hijos de Dios. Nos formamos, fortalecemos, crecemos en la verdadera amor de Dios. ¿Por qué? Porque nos convertimos en hijos de Dios verdaderos, porque estamos obedeciendo su palabra, crecemos en su formación, crecemos en el verdadero amor de Dios. Hermano, la palabra es clara cuando Él nos lo dice en Gálatas, en el capítulo 3, versículos 26 al 29. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todo lo que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, y vosotros sois de Cristo. Ciertamente el linaje de Abraham soy, y heredero según la promesa de Dios. Y eso lo resaltamos en Gálatas capítulo 3, versículos del 26 al 29. Eso es la formación que Dios nos da todos los días, para formarnos, crecer en la vida cotidiana del verdadero amor de Dios. Crecemos, nos formamos porque amamos a Dios de corazón. Crecemos en la palabra del Señor. Cuando nos fortalecemos, crecemos y obedecemos su palabra. Cuando nosotros obedecemos su palabra y tenemos a Dios en nuestro corazón, el temor desaparece. Porque amamos a Dios de corazón, lo obedecemos. La palabra dice, ser sí el camino del amor, ser sí a la obediencia del amor y ser sí a la vida del amor. Porque la vida del amor me lleva al amor verdadero de Dios. El sí representa la vida cotidiana del verdadero amor de Dios, de su palabra. Él me lleva a fortalecer, a crecer, a vivir una vida llena de amor. Hermano, el temor de la palabra del Señor nos fortalece. ¿Por qué nos fortalece? Porque crecemos cada día más en la palabra del Señor. Y el amor de Dios entra aquí, en mi pecho, y nos fortalecemos. Crecemos porque vivimos ese amor puro de Dios. Y cuando nosotros resaltamos el verdadero amor de Dios, que es Cristo Jesús, crecemos en el verdadero amor, como lo dice su palabra, crecemos. Ahora, cuando yo amo al Señor, vivo el verdadero amor de Dios. Y eso, la palabra me enseña cuando leemos a Apocalipsis capítulo 3,
versículos 19 y 20. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntate. Hermanos, Dios nos está invitando que nos arrepentimos. ¿Por qué? Porque que se arrepienta. Que tome el camino verdadero de la obediencia. Porque Él me lo resalta. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntate. Porque Dios es un Dios celoso. Pero es celoso de amor. Porque Él quiere que sus hijos caminen el verdadero camino de la obediencia. Que tengamos temor de su palabra. Como me lo dice el versículo 20 del Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Por qué? Porque Él quiere que tú te fortalezcas en la palabra del Señor, que crezca en el verdadero amor de Dios, que crezca, que se alimente de la palabra, que se alimente. Él quiere cenar contigo, pero cenar la palabra, este alimento espiritual, este alimento que nos fortalece. Crecemos si yo le abro mi corazón para que entre la palabra aquí, en mi mente y en mi corazón, para yo fortalecerme, para que viva el verdadero amor de Dios aquí en mi corazón. Él quiere salvarte, Él quiere salvarte a ti y a todos los hermanos. Busque a Dios de corazón, aléjese de esa vida mundana, esa vida de perdición. Busque a Dios de corazón, hermanito, a ese pueblo maravilloso que Dios ama. Y Él está abriendo su corazón para Él entrar en ti. Porque eso me lo resalta el versículo 20. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Hermano, eso lo dice el versículo 21 del capítulo 3 de Apocalipsis. Entonces, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz, pon los oídos para oír la palabra. No lo cierre, al contrario, abra sus oídos para que entre la palabra. La fe es por el oír la palabra del Señor. Nos fortalecemos, crecemos abundantemente en la gracia de Dios. Nos fortalecemos en la palabra del Señor. Crecemos en la armonía y en el gozo de Dios. Hermano, Dios nos está llamando a cada momento a que sigamos el camino de la obediencia. Y Él quiere que tú y yo nos salvemos. Busque a Dios de corazón. Búscalo, hermanito. Porque la palabra de Dios nos enseña el camino de la obediencia, del verdadero amor de Dios, para que nosotros tengamos una vida satisfactoria y amor y de pureza, para que vivamos el camino verdadero de Dios en nuestro corazón, en nuestra mente, el verdadero amor de Dios. Hermano, Dios nos está fortaleciendo con su palabra. Crecemos, nos fortalecemos. Ahora, fíjese usted el temor a Dios. Cuando estudiamos a Salmo, en el capítulo 24, versículos del 1 al 10, ve lo que Dios nos habla en su palabra. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y de los que en él habitan. Porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿A quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de la salvación. Tal es la generación de los que le buscan,
de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob y de Selah. Alza, oh puertas, vuestra cabeza, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es ese Rey de gloria? Jehová el fuerte, valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alza, oh puertas, vuestra cabeza, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de gloria y de Selah, el Rey de reyes y el Señor de señores. Hermanos, Dios es amor. Dios nos ama tanto que glorifiquemos su palabra, que nos fortalezcamos en Él para crecer espiritualmente en el verdadero amor de Dios. Ahora, el camino, Dios quiere que sigamos ese camino de bendición. ¿Para qué? Para fortalecernos en la palabra del Señor. El temor a Dios es un sentimiento de respeto hacia el Padre Creador del cielo y la tierra. Es el respeto, es el amor puro que nosotros tenemos hacia el Padre. Respeto. El amor puro representa el verdadero amor de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, porque respetamos su palabra, obedecemos su palabra, crecemos en su palabra, nos fortalecemos día a día en su palabra. El amor de Dios es admiración hacia Dios, que se manifiesta en la obediencia y en la sumisión a su voluntad. El amor puro es la obediencia, es el amor, es la fortaleza divina para que nosotros vivamos en la gracia espiritual. Hermano, Dios nos está invitando a cada uno de nosotros que obedezcamos su palabra para crecer en armonía y en el gozo de respeto hacia nuestro Padre Creador del cielo y la tierra. Él quiere que tú llegues a los caminos de Dios, que obedezca, hermanito. Aléjese de las drogas, aléjese del alcohol, aléjese de la prostitución, aléjese de las cosas dañinas que te están haciendo daño a tu cuerpo. Él quiere salvarte porque Él te ama, Él te quiere, Él quiere fortalecerte, hermanito. Busque a Dios de corazón. Aléjese de las cosas malas, hermano. Busque a Dios de corazón, porque Dios te ama. Él quiere verte en el cielo, salvado, porque tú obedeces la palabra del Señor. Y Él quiere fortalecerte, crecer, pero Él quiere que tú des el primer paso, en la obediencia, para que le tengas temor a su palabra. Cuando tú tienes ya amor en su corazón, está viviendo la obediencia de la palabra del Señor, porque Dios nos enseña el camino verdadero. El temor es la obediencia. El temor, los celos de Dios es que Él quiere sacarte de esa vida de perdición. Los celos de Dios son cuando sus hijos andan adorando a imágenes. Los celos de Dios es cuando sus hijos están endrogándose, cuando se están emborrachando, cuando se están prostituyendo. Esos son los celos de Dios. Y Dios quiere sacarte de esa vida de perdición. Él quiere llevarte al camino verdadero. Él quiere llevarte a la salvación, hermanito. Aléjese de todas esas cosas. Busque a Dios de corazón, porque Él te ama. Los celos de Dios son celos de amor, porque Él le da tristeza ver a sus hijos perdidos en las drogas, en el alcohol, en la prostitución. A Él le da dolor ver a sus hijos, que Él los hizo con sus propias manos. Cuando Él hizo a sus hijos, Él los hizo con sus propias manos. Hermano, Dios nos ama tanto que Él quiere que nosotros vivamos ese amor. Él quiere que nosotros vivamos esa pureza. ¿Por qué? Porque a Dios le da dolor de ver que sus hijos no quieren obedecer su palabra, que se han alejado totalmente de Dios,
Y Él quiere que tú vivas el amor, la armonía, con ese amor tan puro que Él nos hizo a nosotros. A Génesis, en el capítulo 1, versículo 26 y 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y crió Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo crió, varón y hembra lo crió. Hermano, Dios hizo al hombre con sus propias manos, del polvo de la tierra, del barro. Lo hizo con tanto amor, a imagen y semejanza de Él. Por eso Él siente celo cuando ve uno de sus hijos abandonado en la calle. Él siente celo cuando ve uno de sus hijos prostituyéndose. Él siente celo cuando ve uno de sus hijos endrogándose. Él siente celo cuando ve uno de sus hijos emborrachándose. A Él le da dolor de ver que Él lo hizo con tanto amor y sus hijos se pierden y se alejan de Él. Y por eso Él quiere que tú des el primer paso, que obedezca el mandato divino de la palabra del Señor. Él quiere que tú lo busques porque Él te ama, Él te quiere. Búscalo con amor, búscalo, hermanito. Dios te ama. Bautízate en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Bautícese en el nombre de Dios Todopoderoso, porque Dios nos ama tanto que envió a su Hijo amado a morir en la cruz para el perdón de nuestro pecado, por nuestros errores. Y esto lo vemos en Juan 3:16. Vamos a leerlo, hermanito, para que tú veas cómo Dios nos ama tanto a nosotros, que Él quiere que tú busques a Dios de corazón. Y fíjate lo que nos dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Él quiere que nadie se pierda. Por eso Él envió a su Hijo amado a morir en la cruz y resucitó al tercer día por nosotros, por nuestros errores, por nuestros pecados. Él quiere que tú te salves, hermanito. Busque a Dios de corazón. Búscalo. Dios te ama. Dios te quiere, hermanito. Búscalo, hermanito. Búscalo. Porque en Cristo Jesús es la salvación. Él nos ama tanto que Dios envió a su Hijo amado a morir en la cruz. Y Él resucitó al tercer día por todos nuestros errores, por todo nuestro pecado. A ti, pueblo de Dios, le hago una invitación. Busque a Dios de corazón, porque Dios nos ama tanto a cada uno de nosotros. Bueno, hemos llegado al final de este estudio que hoy estudiamos. El temor a Dios. Este tema lo estudié, lo preparé para el pueblo de Dios, para que conozca la verdad. Pero, pueblo de Dios, yo los invito a escudriñar la palabra de Dios. Escudriña la palabra. Y ahí te alimenta de este alimento espiritual que Dios nos da. Este es el alimento que Dios nos da a cada uno de nosotros. Este alimento espiritual crecemos, nos formamos en el verdadero amor de Dios. Crecemos en el amor de Dios. Por eso Dios nos está invitando a cada uno de nosotros que crezcamos en el verdadero amor de Dios, en la palabra. Este alimento espiritual me fortalece, me da vida, me da amor. Hermanos, en Cristo Jesús, yo los invito a cada uno de ustedes a escudriñar la palabra del Señor. Escudríllala, fortalezcas, para que tú crezcas en la formación de Dios. Bueno, hermanitos, será hasta otra oportunidad. Seguiremos estudiando la palabra del Señor. Y Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes, que Dios me lo fortalezca, que Dios bendiga a todo ese pueblo maravilloso, a los mexicanos, a los colombianos, a los peruanos, a todo el mundo, hermanito, a los estadounidenses, a cada uno de ellos, a los hondureños, a cada uno de ellos.
Por eso Dios los bendiga a cada uno de ellos y que ese pueblo maravilloso que es el pueblo de Dios, vivamos en armonía y en el verdadero amor de Dios. Bueno, Dios me lo bendiga, Dios me lo proteja. Y eso sí, hermanito, no se olvide de darle like y suscríbete a mi canal. Dios me lo bendiga. Bye, bye.